Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6 con 31. Bienvenidos y gracias por continuar con nuestra programación, que desde tempranas horas de la mañana nuestros noticieros están informándoles sobre el quehacer de nuestro país y el mundo entero. Bienvenidos a esta hora y media también de temas importantes que vamos a tratar en el espacio, como ya es costumbre. Gracias a Dios, aquí estamos con el mejor de los ánimos de invitarle a usted a que coloque a Dios siempre en el centro de sus actividades para que sus metas, sus objetivos puedan cumplirse en la presente semana. Este día vamos a hablar de un tema de mucha actualidad que requiere y sobre todo ponerle atención a todos estos niveles de intolerancia que se están dando en nuestro medio. En los días recientes hemos hecho el abordaje de temas que tienen que ver mucho con el tema de la intolerancia, de cómo enfrentarla o cuáles son los factores por medio de los cuales a veces en la sociedad encontramos situaciones tan difíciles de poder comprender o entender, como lo sucedido el fin de semana una vez más en un campo deportivo privado, ¿verdad?, donde una persona salió lesionada. Hemos visto cuadros de manera frecuentes de lo que sucede en el tráfico. Lo hemos visto expuesto no solo también desde el punto de vista de expresiones que se dan en latitudes políticas, sino que también incluso familiares. Hoy vamos a hablar acerca de todo esto que está sucediendo y la necesidad también de poder plantear programas de salud mental que vengan de alguna manera a reducir esos niveles de estrés que se generan y que generan precisamente esos cuadros. Quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Wilfredo Martínez, el especialista en el manejo de estrés. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un gusto, Ernesto. Buenos días y un saludo para toda la audiencia de tu espacio. A ver, quiero aprovechar, invitarlos también a ustedes a que participen. Es importante mantener ese nivel de interacción por medio del cual vamos a recibir los insumos, preguntas que ustedes deben de hacernos para que puedan tener también la facilidad y facultad de poder comprender mejor estos fenómenos y también de dar sus aportes pertinentes. Doctor, ¿qué está pasando en la sociedad? Es una de las grandes preguntas que nos hacemos a veces cuando vemos este tipo de fotografías en las cuales hay agresiones, productos de la intolerancia, en lugares o eventos que pueden ser de unidad, como es el caso del deporte. Ponía el ejemplo de lo sucedido este fin de semana en un sector privado, ¿verdad?, deportivo. Y así sucesivamente podemos encontrar muchas denuncias en las redes de situaciones que suceden en la calle, por ejemplo, ¿no? Solo para citar dos ejemplos de lo mucho o el universo, claro, que encierra el problema a veces de la intolerancia, ¿no? El humano ha perdido el equilibrio, el salvadoreño ha perdido el equilibrio. Al parecer, aparte de perder el equilibrio, ha perdido la conciencia y se ha perdido el respeto. Aquel famoso político Benito Juárez, cuando en 1867 dijo que el respeto al derecho ajeno. ¿Cuál es el resultado de respetar el derecho ajeno? Paz, dijo él. ¿Y qué paz? O sea, si no se respeta la manera de pensar, la manera de sentir, muchas veces la manera de actuar en ciertas cosas, la manera de interpretar o de percibir ciertas cosas. Entonces lo que vamos a esperar es que haya una, diríamos, controversia, contraposiciones, discusiones, y al final el ser humano se vuelve intolerante. Es que mira, en la medida, Ernesto, que el respeto se pierde y que la educación no pesa, como dijo Will Durant en el libro de Estudios de la Civilización, que cuando los problemas de un país son demasiado complejos y que a la vez el entero planeta se va a pique, la causa, la razón es que los problemas han comenzado desde el interior de las familias. Entonces hay un problema de educación, hay un problema de ya no se tolera, hay falta de respeto
y al final lo que predomina es el interés personal y no me importa lo que le pase al otro, el efecto que pueda tener en otro mis acciones. Creo que es un espíritu demasiado generalizado el que estamos observando, y como tú decías, se nota en diferentes aspectos de la sociedad, en muchos. Bueno, hablábamos contigo breve y rápidamente fuera de cámara sobre el ejemplo que ponen, por ejemplo, el estrato de los políticos respecto a estos temas. Cuando uno ve, por ejemplo, 37, 40 minutos discutiendo y acusándose digamos, por ejemplo, en la asamblea, en vez de concentrar la atención en aquellos aspectos que son tan relevantes, porque fíjate que aquí ya deberían de correr a 250 kilómetros por hora en buscar solución a estos problemas, porque hay tanto atraso, hay tanto subdesarrollo en muchas situaciones de la sociedad, y sobre todo en su desarrollo, en todos los aspectos, que deberían de correr. Los responsables de todo esto deberían de correr. Educación, salud, y como ya se ha visto en algunas otras carteras, han corrido mucho para resolver algunos problemas. Entonces, vemos una tardanza en todo esto, y el resultado lo vemos en aspectos como el que tú citabas. Entonces, ¿me quiere decir usted un poco que este tema de la intolerancia y las consecuencias que trae es un producto de herencia, de ejemplo o de malos ejemplos que recogemos del medio, te voy a dar un medio ambiente? Excelente planteamiento. Te voy a citar, y te voy a citar textualmente un concepto que es importante que lo sinteticemos muy bien. ¿Qué es la educación? Un diccionario define la educación como, escucha esto, la formación destinada a desarrollar capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Fíjate todo lo que está inmerso en esto. Adicionalmente, hay un apartado aquí donde dice: la escuela se ocupa también de la educación en valores. Pero fíjate lo que dice: la escuela también se ocupa. Es decir, el mínimo porcentaje en cuestiones de educación la tiene el maestro. Él está dedicado a la formación, porque la escuela y la universidad ayuda al estudiante a que aprenda a ganarse la vida. Pero en la familia se nos enseña a saber vivir. Entonces, cuando vemos una sociedad, una familia desintegrada, lacerada por diferentes aspectos sociales, llámese situaciones económicas, llámese de la situación de pocas expectativas de desarrollo y de progreso, lo que sea, en realidad vamos a tener un tejido demasiado débil visto desde el punto de vista de las familias. Entonces, cuando vemos que no hay una formación destinada a desarrollar las capacidades intelectuales, morales y, escucha esto, afectivas, tú estás creando o estás generando la formación de una sociedad insensible. Es que no le importa ver sufrir a alguien. Aquí se ha perdido el respeto a la naturaleza, se ha perdido el respeto a los animales, al vecino, a quien sea, al compañero de trabajo. En la carretera escuchamos gritos, insultos, vulgaridades, y muchas veces de esto hasta de personas que uno ni siquiera puede imaginarlo. O sea, se espera mucho de ellos, y a quien más se le da en la vida, más se le exige. Y de hecho, a quienes mucho se les ha dado en esta vida, en este país, y se les está exigiendo, prácticamente no están muchas veces haciendo el aporte que se necesita. Por eso la sociedad tarda en desarrollarse. Fíjese que usted trajo a colación ese famoso refrán, ¿sí? Sí. De Benito Juárez. De Benito Juárez. Y aquí me recuerda un televidente también, Ernesto, recuerda para los cristianos que también Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Verdad? O sea, también contempla aspectos importantes dentro del quehacer del humanismo o la creencia, la fe profunda que cualquier persona debería de tener. Pero pareciera ser que también como que ese rol, ¿qué le puedo decir? Ese rol de responsabilidad también religioso, como que también nos marca una pauta, ¿no? Mira, no solo ese lado, digamos, versátil de la política y de otros menesteres. Sí. Yo le decía, mira, en el caso del deporte, el deporte debe de servirnos para unirnos,
¿verdad? Para celebrarlo. El tema... Pero ya ahora ya no es solo en el deporte que lo podemos encontrar, ese tipo de agresiones allá en el Vietnam, como decimos popularmente, en el Cucatlán. Hoy lo estamos viendo hasta en escenarios así medio... de carácter religioso. No, y también político. Escenarios deportivos privados, sí, y de élite. Exactamente, exactamente. El ejemplo. Pero de nuevo, Ernesto, el problema es quiénes son los que lideran muchas veces todos estos entes de la sociedad, personas que tampoco son ejemplos. Aquí, lamentablemente, y hay que decirlo, pero en el ámbito religioso, pues también se tienen malos formatos. Entonces, si los jóvenes dicen, bueno, para ser así, entonces mejor sigo como estoy. O aprenden algunos métodos de supervivencia que no están inmersos dentro de los preceptos bíblicos. Es bastante sensible el tema a hablar de esto, pero de todas maneras... Mauro Vega nos escribe y dice, el trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Mateo 10 dice acá, sí, nos escribe. Gracias, eso es cierto. Mateo, ¿no? Eso es cierto. Bueno, ¿no? Es interesante el hecho bonita de que... la reacción, me encanta la participación. Sí, porque es que este tema, yo lo dije al principio, doctor, es un tema de actualidad. Hay que ponerle atención qué está sucediendo en nuestra sociedad. Nos volvemos intolerantes a cualquier cosa y desencadenamos una serie de consecuencias que después a lo mejor nos vamos a lamentar o nos estamos lamentando. Por supuesto, por supuesto. Tú lo has dicho y esa es una realidad y lo vemos a diario. De hecho, quiero comentarte que todo esto al final ha venido a generar resentimiento social, Ernesto. O sea, al final tú ves, por ejemplo, es que ya lo dijimos, en el aspecto religioso, en el aspecto político y en algunos otros entes de la sociedad, notamos comportamientos que están fuera de la ética, fuera de lo normal, fuera de lo moral, fuera de lo profesional, y al final es el formato que se le está dejando a las generaciones presentes y futuras. A mí me parece que este programa de nacer con cariño, como otros tipos de políticas en la parte de la educación que se han implementado, como que van tocando la raíz, la médula de la situación. Fíjate que yo hablaba con alguien y entonces me muestra una hoja donde hay diferentes colores que la profesora hoy tiene que señalar. Si este chico se portó muy mal, va en rojo y va en la advertencia a los padres. Si estuvo más o menos bien, creo que anda ahí por amarillo. Y si estuvo pues excelentemente bien en verde. Mira, este es un excelente termómetro que le debería de permitir ahora a los padres ver realmente cómo están haciendo su trabajo sus hijos a nivel escolar. En realidad, las generaciones que en este momento están ya vigentes y que van rumbo a crecer y desarrollarse en algunos aspectos de la vida, son a los que se les tiene que dar atención, porque los que están con 35, 40 y 50 años de edad, tú ya no puedes hacer nada, ya ellos están, muchos de ellos pues están en prisión, ya no puedes hacer más. Pero en este momento, la sociedad que impera, ¿verdad?, en un volumen o en un número considerable en el país, parece que hay que darle muchísima atención si queremos tener una generación de personas que sean menos complicadas, menos conflictivas y que no constituyan un peligro para la sociedad en todo lo que hemos hablado. Quiero enviar un saludo especial a Herbert Villanueva, que nos está sintonizando en Miami, Florida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También a José Aguilar. Gracias, y gracias también por estar enviando sus comentarios. Doctor, ¿qué pasa por, digamos, por su mente como especialista en el manejo de estrés cuando de repente usted en las redes sociales encuentra situaciones de esta naturaleza? Por ejemplo, en el tráfico, que es común encontrarse cuadros de esta naturaleza. ¿Qué interpretación le da a usted? Hay una mala formación de la gente en muchos aspectos. Es que mira, cuando uno nota... no hay tolerancia. Mira, yo vengo ahorita de alrededor de 16 kilómetros de distancia. ¿Sabes qué me tocó hacer? Me levanté, puse el reloj a las 3:40 de la mañana para salir a las 4 de la mañana en punto y llegar aquí en 29 minutos. Porque si salgo a las 5, yo llego a las 7:30 de la mañana. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces no me complico. Entonces me acuesto un poco más temprano, pongo el despertador, me quedo listo de un día anterior, porque tenía que estar aquí.
Yo creo que si todos de alguna manera ponemos nuestra propia cuota de participación en que las cosas puedan acelerarse, la sociedad podría caminar por un mejor camino en una brecha como quizás más amplia, y permitirnos de alguna forma no complicarnos demasiado nuestra existencia, las 12 horas diarias que quizás vamos a pasar fuera de nuestra casa, y ya será algo que no interrumpa la actividad del resto. Yo ayer en lapsos cortos de un espacio de Ciudad Barrios hasta San Salvador, 4 accidentes de motocicleta. Otra vez, de Bío a San Vicente, sí, y por otros sitios donde las motos debajo de los carros. Yo me pregunto, ¿y qué le pasa? Es domingo, eran 3 de la tarde, como para que la gente pueda estar un poco más tranquila, pero van a una terrible velocidad, como que los van persiguiendo. Hay un problema serio de los estilos de vida de mucha gente. Entonces, mira, la situación es tan complicada que vuelvo a lo mismo. Tenemos un problema de educación, y esto ha venido a generar, de acuerdo a otros estudios, diría serios problemas de salud, sobre todo los efectos que la pandemia ha tenido, que sí, tuvo su incidencia en líos como, por ejemplo, bueno, sí, problemas de salud como el insomnio, que ha sido sí, bastante complicado por lo último que hemos estado revisando. Pero estaba viendo un estudio sí, que decía esto. Hay un estudio donde indica que más de la mitad de los encuestados dijeron que durante la pandemia habían tenido problemas de sueño. También se produjo un aumento considerable de los casos de ansiedad y depresión, del consumo de alcohol y droga, de la violencia doméstica y de los intentos de suicidio. Entonces hemos tenido suicidios y hemos tenido intentos de suicidio. Depresión, pérdida de paciencia, ansiedad, esto está imperando en la gente, pero la pregunta es no solo qué hacen las carteras de Estado relacionadas con la parte de salud, sino qué hace uno de manera personal, o sea, de manera individual. ¿Qué hacemos? No debemos esperar que otros hagan por nosotros mismos lo que tenemos que hacer. Que mira, Ernesto, este es un problema hasta de cultura, como siempre yo te lo he dicho a ti. Toda la vida estamos buscando a quién culpar, ¿verdad? Y quizás no es de extrañar, porque cuando le dijeron eso a Adán, dijo, es que la mujer que me diste, ella es la que me dio de comer, así es que yo, pues lo comí. Y después se le cuestiona a Eva, no, es que la serpiente. Esta es una costumbre, estarle lanzando la culpa a otra gente, y no queremos asumir nuestra propia obligación, nuestra propia responsabilidad de corregir comportamientos cognitivos, conductuales, actitudes y actuaciones que ponen en peligro la vida de otros, y eso lo vemos todos los días. Eso es lo que está pasando. Alex Pérez nos escribe al hablar sobre cuando, en referencia a lo que le mencionaba de que qué lectura le da a usted cuando ve este tipo de situaciones en las redes. Y dice Alex Pérez, esto siempre ha pasado, Ernesto, lo que pasa es que por las redes sociales hoy se sabe todo lo que pasa, sí, y se hace un gran escándalo, pero esto siempre ha pasado. Sí. ¿Será así? En realidad sí. Ahora, o sea, los medios... Ha sido como un, no sé si agente o un factor oculto, silencioso, que ha estado dominando. Sí, ha estado ahí, o más, aunque ha aumentado. Porque sí, es que cuando analizamos todo el contexto, ha aumentado. O sea, antes del 2020... no habíamos tenido la presión que se empezó a tener a partir del momento en que no se pudo trabajar tranquilamente por un buen tiempo, que las amenazas del contagio eran latentes a cada metro cuadrado donde uno podía contextualizarse, circular o lo que fuera. Entonces han habido demasiadas cosas. Pusieron a prueba incluso la autenticidad de las relaciones de pareja, porque ahora tenían que estar las 24 horas juntos en sus casas, y hoy sí se dieron cuenta en qué eran fuertes y en qué eran débiles. La parte económica fue terriblemente afectada, porque ahora, en vez de haber una sola persona en la casa, porque el resto estaba estudiando o trabajando, ahora estaban los 5 o 6, entonces las facturas eléctricas aumentaron. Una cantidad de factores que se dieron, que pusieron ya en tela de juicio y pusieron en fuerte evidencia cómo es la contextura psicoemocional del ser humano. Ahí quedó bien claro realmente cómo somos, lo que somos y qué capacidad tenemos para actuar ante la adversidad. Eso se puso de manifiesto. Pero lejos de haber visto esto de manera negativa, deberíamos de haberle adjudicado la parte positiva, y es que descubrí a través de esto por dónde ando en la vida.
Es decir, ¿cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y amenazas ante la adversidad? Pero el ser humano no quiere aprender, se resiste al aprendizaje, y debemos entender que en muchas ocasiones, como un área, fíjate, de la medicina biológica, en la que uno puede curar muchas veces, pero provocando cierto dolor, aun cuando hay algunos aspectos que determinan que hay que tratar un problema de salud sin dolor, pero cuando tenemos que enfrentarnos a una situación de carácter emocional, aparentemente como que a veces cierto dolor es un poco necesario, Ernesto, para darnos cuenta de lo que está pasando y de las medidas que deberíamos de tomar. Insisto que este es un problema de educación, es un problema de formación. Las entidades responsables no le apostaron a los altos niveles de educación en países como el nuestro, y se quedaron relegados, y la gente sigue sin tener herramientas para luchar. Alguien me dice acá, pero es que este no es un problema también solo de educación, no es un problema de pobres. Ya dije que es un problema de conciencia, y es un problema de falta de respeto, y esos son valores que se adquieren en la familia. Olga Sorto, buenos días, nos dice: Ernesto, esto es una situación a nivel mundial, no solo de países de tercer mundo, son efectos de la pandemia en donde las personas están expresando todo ese cúmulo de emociones que reprimieron, por lo cual se desencadenó el encierro, que es el planteamiento que usted en su momento hacía, de que esto trajo consigo consecuencias como las que estamos mencionando. Sí, pero un televidente anterior te dijo: esto siempre ha ocurrido. Lo que pasa que ahora, por lo que ya se dijo, la cobertura que las redes sociales hacen, esa forma en la que ahora la gente se expresa como con mayor libertad, pone por supuesto al descubierto todo lo que le está pasando a la sociedad y cómo la gente está actuando. O sea, las dimensiones ahora son más fuertes. Por supuesto, siempre hemos tenido gente que te grita en la calle, tú estás en el semáforo en rojo y apenas se ponen en anaranjado los semáforos de los extremos y te están insultando, te están pitando, te están sacando a tu madre por el pito, y una cantidad de comportamientos que toda la vida han existido. Sí se agudizaron a raíz de los problemas que se tuvieron que vivir producto de lo que provocó la pandemia, porque eso desencadenó una serie de demandas al ser humano, y el ser humano no ha estado en la capacidad. Primero, nunca creímos enfrentarnos a una situación de este tipo en la que tuvimos que encerrarnos. El ser humano es libre, no puede vivir encerrado. Y eso provocó una serie de acontecimientos a nivel familiar. Si crece la depresión, si crece la ansiedad, no puedes esperar tener una familia viviendo en perfecto balance. Pero de todas maneras siempre hay algo que uno puede hacer, Ernesto, para buscar el equilibrio. ¿Sabes por qué? Porque el humano tiene capacidad de adaptarse. Ok, equilibrio. Usted trajo consigo la palabra clave en esto. Para que yo pueda tener equilibrio, o sea, para que yo pueda estar sano, si lo queremos ver así desde esa palabra conceptual, en materia de salud mental, ¿sí? Sí. Debo de tener un equilibrio. Sí. ¿Cuál es ese equilibrio? Y si tú no... interesante pregunta. Si tú solo... Mira, te voy a poner un ejemplo interesante de tu pregunta. Tú no debes de tener menos de 70 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, y tampoco tienes que tener más de 110. No debes de tener menos de 0.7 de creatinina y tampoco más de 1.2. No debe de haber más de 45 unidades internacionales de transaminasas, oxalacéticas y pirúvicas. No más de eso, pero tampoco menos de 0. ¿Dónde está el problema? ¿En qué momento aparece, por ejemplo, una diabetes? Cuando se te dispara a 200, 250 la glucosa, cuando el colesterol se te va a 500 y tienes visión borrosa, tienes mareos, te decaes, te sientes fatigado. ¿Qué es lo que haces para buscar el equilibrio en eso? Pues no vas al laboratorio, te hacen los datos, vas donde el médico y te dice: es urgente tomar esto para bajar los valores y llevarlos a su estado normal. Y en el área del comportamiento cognitivo-conductual, reacciones malcriadas, vulgares, violentas, intransigencia, intolerancia. ¿A dónde vamos a buscar? No vamos a ir donde el doctor para que nos dé un examen al respecto. Ayuda en salud mental. ¿Dónde? Están los psicólogos y están los encargados de las diferentes entidades, unidades de salud y hospitales. Siempre hay allí una sección donde se da atención psicológica a la gente que está padeciendo de algún problema. Y si ellos no lo pueden manejar,
refieren, Ernesto. El Seguro Social tiene gente en el área de psicología. Tienen programas de salud mental. O sea, hay programas. El punto es que no se buscan. No se buscan, Ernesto. El ser humano cree, está metido en serios problemas, le dicen lo que tiene que hacer, y cuando le dicen de psicología, es que yo no estoy loco. Entonces tenemos una concepción demasiado equivocada sobre los aspectos de salud mental, y por eso estamos en problemados. Usted recientemente estuvo en un desayuno conferencia, ¿no? Sí, sí. Donde versaron temas de esta naturaleza. Por supuesto. ¿Qué conclusiones llegaron a eso? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. De acuerdo. Vámonos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, la segunda parte del programa vamos a conocer desde la perspectiva de Cuerpo de Bomberos la experiencia que ha tenido precisamente toda la participación de la institución dentro del grupo de rescate que estuvo en Turquía y que, por cierto, este fin de semana regresó al país. Así es que vamos a conocer también ese otro ángulo importante de ayuda que ha tenido la institución en el rescate de víctimas en Turquía. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias por estar con nosotros. Continuamos conversando con el licenciado Wilfredo Martínez, él es especialista en el manejo de estrés. Y el objetivo de abrir esta semana con este tema es precisamente por considerar que el tema de la salud mental debe de ser un punto de prioridad en la agenda de las autoridades, con el propósito de darle respuesta a una serie de situaciones que se generan en nuestro medio. Para nadie es un secreto encontrarnos en las redes sociales cuadros de intolerancia, cuadros de violencia, feminicidios. Bueno, el más reciente, este típico caso sucedido en un complejo deportivo privado, llamémosle élite, ¿verdad?, de nuestra sociedad, que ya no solo es el Estadio Cucatán o el famoso Vietnam, donde se pueden generar este tipo de agresiones. O sea, ¿qué está pasando? Fue la pregunta con la que ingresamos a la apertura del programa. Pero nos quedamos sobre la base de la presentación de una desayuno-conferencia donde hubo un abordaje particularmente sobre el tema del equilibrio, ¿verdad? Como punto central en todo esto, ¿sí? Un equilibrio para la alimentación, o sea, una alimentación equilibrada en términos de salud. El tema del desayuno-conferencia era: huya de los 3 aliados de la diabetes. Un poco controversial. Tiene que ver con todo esto. Un poco controversial, ¿no? Porque, ¿cuáles 3 aliados de la diabetes? Si aquí simplemente se subió el azúcar y punto. Pero es que no es solo eso. Aquí el punto es qué es lo que llevó a la gente a que los niveles de glucosa se dispararan en algunas ocasiones de forma abrupta. Sin que me lo pregunte, se lo voy a responder. El estado de emociones afecta. Sí, sí. Yo lo dejé bien claro. Y el estado de emociones reprimidas se convierten a la larga en enfermedad. Como lo dice Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Yo no me canso de repetirlo porque es tan real eso. Cuando él dijo que las emociones que uno no expresa, estas no se mueren, solo se convierten en enfermedades en tu cuerpo. Y es así como se pudo acuñar una serie de padecimientos biológicos de salud, pero que cuando se analizó la causa de esto, había una emoción vinculada al padecimiento. O sea, ¿te imaginas tú si todo el gremio médico le hiciera caso al padre de ellos, la medicina, cuando dijo Hipócrates: antes que quieras curar el cuerpo, cura el alma? O sea, no te preocupes por la hipertensión, por la ansiedad, por el estrés, por la diabetes, la artritis, el dolor de cabeza. No te preocupes preocúpate qué es lo que llevó al paciente a adquirir este padecimiento biológico. Si todos los médicos hicieran esto, lo que pasa es que hay algo aquí, Ernesto. Sufriría la industria farmacéutica, sufriría. Tengo que decirlo así tajantemente, porque hay una serie de padecimientos biológicos que se pueden desaparecer sin necesidad de medicamentos, solamente haciendo un trabajo desde el lado psicoemocional. ¿Cuánto podríamos ayudarle a la gente a reducir una cantidad? Porque pastilla tras pastilla y no ven resultados positivos de su vida.
se le duplican dosificaciones y no ven resultados. Entonces deberíamos de ver la parte de la psicología como el primer aspecto relevante en el manejo de los conflictos, en el manejo de los problemas de salud, y concomitantemente a eso pues recomendar algunos medicamentos para moderar la situación. Esa es la manera equilibrada de hacer un manejo de esto. No poner la pastilla de frente, no, poner el tiempo, la atención, la actitud. Escuchar al paciente lo que dice, lo que cuenta, y eso te aporta el 95% del diagnóstico en el padecimiento de alguien. Hay casos, Ernesto, en los que después de que un paciente llega a mi clínica, la conclusión a la que llegamos es que no necesita ni pastillas químicas ni medicina biológica para tratar el problema. Lo que necesitaba era ordenar ciertas situaciones que lo pusieron a tono, lo equilibraron y no había necesidad más que cambie su manera de comer. No pague otra cosa, pague únicamente su consulta y no necesita ni medicamentos ni otra cosa. Por supuesto, hay casos en los que el paciente psicoemocionalmente ha sido tan afectado que ya dañó su cuerpo, entonces hay que dar una ayuda, por supuesto. Aquí tengo a Tony Hernández que nos escribe y nos dice, los dirigentes políticos también deberían de ser conscientes del problema cuando llaman a la violencia. Es lo que te decía hace un momento. Usted me dice que es apolítico. Mira, y que no le gusta, pero es un modelo de estudio también. Que yo no necesito ni ser político ni religioso para puntuar algunos aspectos negativos. Sí, pero es que yo le podría decir, independientemente, ¿sí? Yo no tengo interés en ninguno de este tipo de cosas, no me interesa. Pero a mí me llama la atención pensar en que hay gente tan inteligente en estos puestos. ¿Y cómo es posible que le dedican 39 minutos, 37 minutos a insultar al opositor? A decirle, son unos desgraciados que aquí, cuando el país está esperando un planteamiento de solución a diferentes problemas, llámense de salud, económicos, sociales, lo que sea. El mayor interés es discutir y aquí decir quién es el mejor, quién habla mejor, quién tiene mejor formación académica, quién tiene mejor solvencia moral. Es que no es esa, a la gente no le interesa eso. La gente lo que quiere ver es un aporte a la sociedad que le permita irse recuperando poco a poco de tanto daño que ha recibido a través del tiempo. Dice que Alma Rodríguez también se suma. Me dice, Ernesto, la inteligencia emocional es algo que nunca se ha enseñado al salvadoreño. Pero donde se podría iniciar el cambio es donde más se agreden emocionalmente, y habla precisamente de escenarios como en la Asamblea Legislativa, ¿sí? donde o en lo político, llamémosle así, en el campo político, ¿sí? ¿Verdad? Es que son 84 responsables de ser o buen o mal ejemplo. Sí, o sea, me entendería que no se refiere son a los adversarios, ¿no? Ahí saben que son ellos. Sí. Bueno, vamos a ir un poco concluyendo porque hay muchas preguntas y le agradezco bien a nuestros televidentes que estén participando. A ver, ¿por qué no en la escuela también surge un modelo educativo que permita enseñarle todos esos equilibrios de los cuales habla tu invitado? Pregunta, ¿no? Sí, esa es la responsabilidad del gobierno y al parecer es algo que ya están encaminando. Pero hay programas también de atención psicológicos, creo que en las escuelas. Sí, claro que lo hay. Creo que se les está dando. Claro que los hay. No cada escuela, entiendo, tiene un psicólogo. Pero, y te advierto que aun cuando no lo hubiera, es sentido común para un maestro mandar a llamar al padre de familia y decirle, señora o señor, es urgente ayuda psicológica para su chico. Está teniendo estos y estos y estos comportamientos, es urgente que le dé atención. Me lo decía la vez pasada Javier Hernández, presidente del Colegio Privado, y él decía... bueno, el estrés y la ansiedad han sido un problema recurrente en nuestro medio, en nuestra sociedad, producto del ambiente de violencia que hemos vivido, y eso trasciende el sistema educativo desde la familia. Oye, desde la familia, vuélvela a decir, y comparto el criterio porque es exactamente lo que Will Durán dijo al respecto. O sea, ¿dónde está aquello que dice el artículo 32 de la Constitución, de que la familia es el núcleo de la sociedad? ¿Y qué es un núcleo? Es la médula, como dice don Dagoberto Gutiérrez, es la almendra de la situación. ¿Por qué no apostarle específicamente a la familia? Porque desde allí aparece el resto de problemas. Si tenemos una familia muy constituida en los diferentes ambientes y sus participaciones en la sociedad, claro que vamos a tener un mejor desempeño de los jóvenes donde quiere la sociedad, en el colegio, sus comportamientos. Eso que tú has citado de ese evento deportivo
y de élite, ¿no? Y sin embargo ocurren este tipo de cosas. Es que mira, el elitismo, la posición, la estirpe no determina la educación, ni el buen comportamiento, ni el respeto de la gente. O sea, son los valores que padres y madres han enseñado a sus hijos desde allí. Y desde allí entonces vamos a ver el mejor desempeño, el reflejo de lo que se está haciendo en la casa, pues se va a ver reflejado. No, mis padres no me enseñaron a esto. Mis padres no me enseñaron a insultar. O sea, mis padres no me enseñaron a ser malcriado. Es más, mis padres me pidieron que cuando yo mirara el peligro, pues que me hiciera a un lado, ¿no? Pero que no me involucrara en riñas y esto y lo otro. A no copiar en la clase, a no ofender al profesor, a no amenazar a la maestra o al maestro si no me pone la nota que espero. O sea, hay una cantidad de cosas y de nuevo, vienen desde la familia, por supuesto. Y el Estado coloca su participación porcentual correspondiente para que esto se desarrolle. Singapur le apostó a dos cosas para llegar a convertirse en la potencia mundial a la que se convirtió. Le apostó a la educación, Ernesto, y le apostó a la tecnología. Y producto de haberle apostado a la educación y a la tecnología, logró colocar a Singapur en una posición en la que en este momento está, con una población similar a la de El Salvador y hasta con una constitución geográfica parecida a la nuestra, colocados muy bien económicamente. Educación y tecnología, dijeron ellos. Apostémosle a esto y mira los resultados años después. Pareciera ser que no hay como una especie de importancia, o no se le da la importancia debida. Yo recuerdo que en la Asamblea al tema de la salud mental. Yo recuerdo que se presentó un documento a discusión en octubre del año pasado. En la Asamblea Legislativa, pero entiendo que se mandó al archivo, ¿no? O sea, solo para... No, está bien que lo digas, que quede claro eso. Sí, Ana Campos dice: cultivar la armonía entre mente, cuerpo y espíritu es del día a día. Sin duda la base está en la familia, los valores y principios humanos y también espirituales. Sí. ¿Verdad? No se puede pasar por alto eso. Y eso debe de fortalecerse en la sociedad. Es que ya debería la sociedad de dejar, ya deberían de dejar de ver los principios bíblicos, por ejemplo, como una cuestión. No, eso es una situación puramente de religiosos. No, si es la vida. Abraham Lincoln dijo: el que acepta la Biblia vive y muere como persona más feliz. Y John Adams dijo exactamente lo mismo. La Biblia es el mejor libro del mundo. Cuando uno cuando uno encuentra detalles, cuando escarba, escribe, uno se da cuenta que hay una cantidad de cosas que tú las aplicas en tu diario vivir sin necesidad de ser un religioso asiduo en una organización en particular, ¿no? Deberían de ser realmente la manera de vivir de los seres humanos, como cuando Jesús dijo, ¿verdad? Todas las cosas que ustedes quieren que los hombres les hagan, pues ustedes hágansele de la misma forma a ellos. Se conoce como la famosa regla de oro. ¿Y quién no desearía que le hicieran el bien? Entonces hágalo usted. Ok, destaco también, digamos, lo que se hace. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social también tiene un programa que se llama Te Escucho, ¿verdad? Que brinda atenciones de salud mental también. ¿Ves? O sea, hay recursos. Sí. Hay recursos. Hay hacia dónde acudir cuando me estoy dando cuenta que las cosas van mal en mi vida, que no me estoy comportando. Pero para darse cuenta es el problema, que usted dijo: no, yo no recurro a un psicólogo porque yo no estoy loco. Ok. Ese es lo primero. Un problema de cultura, ¿te das cuenta? Es un problema más. Es un problema de cultura, porque ahí cultura. están los recursos. Ok, o sea, el cónyuge le dice: mira, amor, no estás notando que te estás comportando. No, pero yo así soy y punto, así me crié. El cónyuge debe de jugar un papel bien importante también en esto, porque obviamente padre o madre son los que generalmente están inmersos en estos problemas de violencia, discusiones y el comportamiento que vemos en las calles, por ejemplo, en un banco, en un supermercado, la impaciencia, la gente no quiere hacer cola, insulta, le dice lo que se le ocurre al cajero o a quien lo está atendiendo. Hay José Benavides nos escribe, dice: Neto, ¿es cierto que la inflación es psicológica? No, es una realidad. No necesita verlo así. Sí, pero se puede manejar, Ernesto. Psicológico. Es que ese es el punto. ¿Ah? Se refiere a la inflación económica. Sí. Por favor, yo entiendo que son problemas, ¿no? Pero que a los humanos nos pueden sorprender. Ajá. Pero no es psicológica. No es psicológica. Obviamente no es psicológica. Pero se puede manejar. O sea, el humano tiene capacidad. Entonces, ¿dónde quedamos con tanta facultad?
mental de la que somos capaces de adoptar y modificar y equilibrar, balancear. Me quiere decir que no tenemos que quedarnos con el problema, sino buscando a ver buscar soluciones que siempre existen. Y eso es parte del equilibrio. Exactamente, Ernesto. Eso es buscar el equilibrio. Eso es búsqueda de equilibrio. Es que los seres humanos han perdido el equilibrio en todo. Los políticos han perdido el equilibrio en todo. Y se hacen o muy a la izquierda o muy a la derecha. El religioso o se hace muy a la izquierda o muy a la derecha. Y quien sea el que ejerce una actividad X, siempre el problema es que los humanos no queremos llegar al punto de entender que en la medida que busquemos balance en todo, la vida de verdad es mucho mejor. Que se aleje el sol siquiera una micra de su posición, de su eje, o nos chamuscamos o nos congelamos. El sol está en su perfecto equilibrio, la luna en su perfecto equilibrio, la tierra en su perfecto equilibrio. Y sello con esto, alguien dijo en una ocasión, Dios perdona, los seres humanos también, pero la naturaleza nunca perdona. Entonces, en la medida que violemos leyes de la naturaleza, y en esto están inmersos los comportamientos humanos, entonces vamos a cegar malas consecuencias. Me salió en un dato a la hora de prepararnos para esta conversación con usted. En primer lugar, el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, ¿verdad? Se conmemora. Es el Día Mundial de la Salud Mental. Y en ese contexto encontré un dato en cifras de que hay alrededor del mundo 1.000 millones de personas que tienen problemas mentales. O sea que es un problema generalizado. Sí, ya es casi una pandemia. Sí. Eso, ¿verdad? En su clínica es común encontrar, digamos, personas con depresión, con ansiedad, que es lo más típico. De cada 10 pacientes, 8 o tienen ansiedad o tienen depresión. Y de cada 10, 9, los problemas de salud que tienen, todos están vinculados a una emoción. Por eso la primera pregunta que yo a todo paciente hago en la clínica es: ¿cómo se siente usted emocionalmente, niña Julita? Y ahí está la caja de Kleenex. Yo ya sé lo que va a pasar. Muy raras veces alguien no llora cuando está contando algo que le afecta, y les dejo bien claro las razones de por qué tiene cierto padecimiento. Y se les insta a buscar ayuda en la medida que, mientras el conflicto emocional no se resuelve, el cuerpo no resuelve tampoco. El estreñimiento, mientras el paciente tenga conflictos emocionales que no lo resuelve, el estreñimiento allí lo va a tener, pero bien adherido a su vida y a su cuerpo. El abocarse a los vicios no es lo más correcto, pero es una tendencia que muchos hacen. Es tendencia, pero aquí, por dos razones. Porque yo tengo ese estudio. Interpretación Dice que equivocada. Alguien buscaba el auxilio y la ayuda, pero terminó no sintiéndose cómodo con el auxilio psicológico, y lo que hizo fue mejor buscar vaciarse en un vicio. Sí, y solamente les dura la reacción que dura una bebida alcohólica, y después vuelven a lo mismo y peor aún. Es que en la medida que el ser humano relega su actividad cognitiva a otra cosa que no sea la que tenga que ver con su propia participación directa, los problemas los va a tener siempre, lo van a perseguir. Esto es como el hombre que le encontraba todos los días en la mañana, encontraba orinado una cadera del caballo, y lo que hacía era quitaba la estaca y lo colocaba por otro lado, hasta que llegó el momento de esto en que el hombre detectó que el problema de la llaga que le aparecía al caballo estaba en la estaca. La araña estaba en la estaca, por lo tanto, donde quiera que anduviera colocando al caballo en su patio de la casa, el caballo toda la vida iba a amanecer con eso. ¿Por qué razón? Porque el problema lo cargamos en el corazón o en la mente. No está donde vivimos, sino que es lo que tenemos en el corazón y en nuestro cerebro. Una reflexión final de responsabilidad que como medio de comunicación debemos de tener también, demostrar. Decía en un informe, todas las organizaciones de medios de comunicación nacional e internacional deberían eliminar sistemáticamente el contenido estigmatizante, a veces de cosas que provocan ese tipo de... Sí, exactamente, exactamente. Pero nosotros solo somos un actor, están las redes sociales que también son para bien o para mal. Sí, todo va a depender de cómo interpretemos. Y no están reguladas. Y no digamos ya. Imagínate, el comportamiento. ¿quién te controla a ti en tu cuarto encerrado a las 2 de la mañana revisando una cantidad? ¿Qué está revisando? Nadie te puede decir del gobierno, no lo podemos responsabilizar. Que deliberadamente existe el tema de
que a veces los padres, por estar atendiéndonos nosotros mismos, descuidamos de nuestros hijos. No, yo para no estar discutiendo, a lo mejor ahí le dejo el teléfono y hay que ver qué hace. Qué lástima. Qué error, ¿verdad? Ese es un error de criando un nosotros, cuervo para que después te saque los ojos. Sí, definitivamente. Doctor, ha sido... aquí hay una pregunta que no la quiero dar. Es decir, ¿el cuerpo habla cuando tiene el problema? Sí, sí, exactamente. El cuerpo habla cuando el corazón se calla, cuando se queda callado. Y es exactamente lo que hemos dicho. Me duele la cabeza, no aguanto el cuello. Se me eleva la glucosa, no aguanto la angustia, me siento con una presión elevadísima. Sí, revise su ansiedad. Revise sus conflictos emocionales que no ha resuelto. Vea de qué no ha hablado que le está haciendo nudo la vida. Cuando usted suelte el cuerpo, ya te puse el ejemplo, el colon, segundo cerebro. Así dicen los chinos. Del estómago. Él platica con el cerebro y le dice, mira, si tú no sueltas información, yo no suelto las heces aquí abajo. Cuando tú hables, cuando sueltes, cuando digas, cuando te liberes, entonces yo te voy a liberar aquí abajo. Vale, simple, esa es la reacción. Ok, el cuerpo habla entonces. El cuerpo habla. Y te dice con enfermedades lo que le está pasando emocionalmente. Es una buena reflexión, ¿no? Para ponerle atención a esto. De verdad, todo lo bueno termina y me hubiese gustado seguir escuchando a nuestro público que está Dile al director del Cuerpo de Bomberos que se puede regresar, que vamos a tener que hacer. Yo creo que tenemos un aporte interesante sobre su actividad en Siria y en Turquía. Y en Turquía, sí. Gracias por habernos acompañado. Un gusto, le agradezco mucho. Le agradezco y espero tenerlo más seguido acá con nosotros porque yo creo que es importante también. Tú sabes que siempre hacemos el ajuste para estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, le agradecemos mucho a ustedes que nos sintonizan y de verdad me quedo ahí todavía con la deuda de darles respuesta a las preguntas que nos están haciendo. Nos encanta interactuar con ustedes. Vamos a pedirle a nuestro invitado que pueda ingresar a nuestras cuentas en Facebook y darle respuesta también a las preguntas que ellos están haciendo. Muy bien, muy bien. ¿Verdad? De acuerdo. Gracias. Por mi parte, voy a una pausa y regreso con el director de Cuerpo de Bomberos, que nos va a dar precisamente los pormenores o la evaluación de la participación que tuvo la institución en el grupo de rescate que asistió a Turquía y que regresó este fin de semana. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos de usted la gentileza de mantenerse con nuestra señal abierta y por supuesto también a través de nuestras redes sociales. Quiero darle la más cordial bienvenida al mayor Baltasar Solano, director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, que nos acompaña esta mañana para hacer una evaluación acerca del trabajo que ha hecho la institución presente en el grupo de rescate que estuvo en Turquía, en asistencia a las víctimas y todos aquellos consecuencias que trajo consigo el terremoto, ese fuerte terremoto. También vamos a aprovechar a hablar de otros temas importantes del país, así es que le doy la más cordial bienvenida, mayor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de poder conversar este tema tan importante como lo es esta delegación que fue a Turquía a hacer este gran trabajo, una loable labor y lo más importante es que se rescataron personas. Sí. Eso tiene, una persona, la vida de una persona no tiene valor. Así que nuestros colegas fueron e hicieron un excelente trabajo, demostraron que somos un país de un gran corazón, con grandes capacidades, así que es importante discutir este tema. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, definitivamente, ¿fue corta la estancia o era lo que ya se tenía previsto? Pues los grupos USAR, en su protocolo de actuación, no deben de ir con capacidades de autosuficiencia no menos de 7 días. Eso estipula el protocolo de respuesta USAR, así que nosotros íbamos empeñados con esa capacidad y un poquito más. En esos 7 días se determina muchos aspectos que tienen que ver con el auxilio inmediato que debe de tener las personas a quienes se rescatan o las tareas que se van a desarrollar. Bueno, quiero destacar que nuestro grupo USAR, primero quiero iniciar diciendo que INSARAC es el grupo asesor internacional de las operaciones de búsqueda y rescate de Naciones Unidas.
INSARAC es el ente que regula todos los grupos USAR a nivel mundial. En ese contexto, pues hay un procedimiento, hay un protocolo de actuación. En el caso de los países afectados por sismo, hoy Turquía, Naciones Unidas monta un sistema de respuesta a lo interno y obviamente sin dejar de lado la respuesta como país. En ese caso, primero una vez llega el grupo, hay un centro de recepción que se llama RDC, y quiero destacarlo, es donde se reciben todos los grupos USAR del mundo. Y luego ahí es un centro de acción en donde se distribuyen los recursos hacia las zonas afectadas. Nuestro grupo USAR fue recibido en ese centro y luego asignado a un área de trabajo. Habían 4 áreas de trabajo asignadas en Caramanmaras y luego nuestro grupo es asignado una vez ha llegado y se despliega y monta su base de operaciones y de allí le asignan las áreas de trabajo. Así que destacar que nosotros estuvimos junto a Francia, junto a Bulgaria, junto a Italia, junto a Alemania en este caso, así que es decir que hemos estado justo con los países grandes en este caso, en donde tienen esas capacidades de respuesta y fuimos reconocidos. Por ejemplo, uno de los momentos interesantes es cuando tiene el mando Singapur. Singapur nos dice, ustedes tienen esa capacidad de respuesta, ustedes... bueno, quiero destacar un detalle, cuando se hace el rescate y llegamos a la reunión posterior a haber hecho el rescate, los que conforman la UCC en este caso, los que conforman ese centro de operaciones in situ que monta, en este caso los grupos USAR, aplauden a El Salvador y dicen, ustedes están a nuestra altura. Es más, quiero destacar también que el pueblo turco, cuando se encontraban haciendo búsqueda, nuestro grupo USAR u otros grupos, decían, que vengan el grupo USAR El Salvador. Porque nosotros dejamos marcados nuestras capacidades, dejamos marcados nuestra disciplina, el orden, porque pertenecer a un grupo USAR demanda tener un conocimiento. Voy a poner un par de ejemplos. Primero, es cuando se llega al edificio afectado, al área de trabajo que le han sido asignadas, uno tiene que hacer un marcaje, es un marcaje internacional, que cuando llega un grupo X, dice, bueno, aquí llegó El Salvador, aquí verificó que no habían materiales peligrosos, aquí buscaron, encontraron 2 personas fallecidas, una viva, y luego se han retirado porque ya barrieron el edificio y no hay nada más que buscar. Con un par de señales, cualquier grupo del mundo que llegue a ese edificio que ya se barrió en el caló USAR, o sea, que ya se buscó y no hay nadie más, esa información es importante, entonces todos hablamos el mismo idioma. Con los equipos igual, INSARAC maneja 3 niveles de respuesta USAR, un nivel liviano, un nivel intermedio y un nivel pesado. Nosotros fuimos con un nivel mediano. ¿Qué quiere decir nivel mediano? Bueno, que llevamos más de 42 personas en el contingente, eso está establecido en INSARAC. No podemos ir con un grupo de 10 personas, por ejemplo, y decir que somos un grupo USAR, no se puede. Otro aspecto importante es que tenemos una autonomía no menos de 7 días. Otro aspecto importante es que nuestro grupo USAR debe de llevar sistemas de búsqueda. Quiero destacar esto porque ahí... Entonces, pero esos son parte del de los implementos con los cuales iban. Es correcto. También se le facilitaron a ellos. No podemos decir que vamos como grupo USAR si no tenemos todo el equipamiento y toda la autonomía necesaria para poder responder. No se puede decir. Yo no puedo ir a pedir un vaso de agua a Turquía en este caso. Yo tengo que ser autosuficiente. Y luego ir con todos los equipos necesarios para poder responder. Decir que no podemos ir con un nivel intermedio si no llevamos un equipo de búsqueda. Nosotros llevábamos 2 equipos de búsqueda. INSARAC dice, bueno, si usted como grupo mediano puede tener búsqueda canina o puede tener búsqueda electrónica. Nosotros llevábamos los 2. Las 2. Llevábamos búsqueda canina y llevábamos búsqueda electrónica. Destacar nuestro ejemplar canino Rambo, que es un pastor belga. Tuvo, bueno, es un perro que tiene una categorización internacional sobre búsqueda
en este caso destacar que nuestro ejemplar hizo varias búsquedas y dentro de ellas pues pudo detectar personas, hay imágenes en donde nuestro ejemplar está marcando. ¿Cómo marcan los caninos en este caso? Bueno, ladrando, sí, dando a conocer que ahí se encuentran personas con vida para poder buscar. Eran estructuras en su mayoría colapsadas tipo pancake, así que es muy difícil poder accesar. Así también quiero destacar, nuestro grupo USAR tuvo la capacidad en cuanto a equipos, habilidades para poder hacer penetraciones verticales y luego hacer penetraciones horizontales, donde se marcaba muchas veces junto con israelitas, juntamente con turcos en este caso, haciendo labores de búsqueda y de rescate. Así que quiero destacar que nuestro grupo USAR fue con los equipos, las herramientas, los accesorios y el personal idóneo para poder ejercer estas actividades en Turquía. Y quiero destacar el rescate que se hizo, las dos personas que se rescataron. Ok, voy a hacer una pausa y vamos a hablar precisamente de esa experiencia de rescate que se hizo. Ahí tengo en imágenes parte de esa, digamos, acompañamiento canino que hubo también, ¿verdad? Para también actuar en ese momento de buscar víctimas o personas aún con vida. Voy a hacer una pausa y hablamos de eso precisamente cuando regresemos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Marta Calderón dice, buenos días Ernesto. Ya con el éxito que tuvo el equipo, que es un personal muy capacitado para este trabajo, ¿se va a incrementar el número de personal? Dice, interesante, buena pregunta. Voy a una pausa y regresamos para responder. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el director del Cuerpo de Bomberos, Mayor Baltasar Solano, quien nos está haciendo un repaso de toda la evaluación de trabajo que tuvo el equipo de rescate de salvadoreños allá en Turquía. Y hablábamos precisamente de la comitiva, que no solo era constituida también por agentes del Cuerpo de Bomberos, sino que también habían de otras instancias, ¿no? Fosalud, etcétera. Efectivamente, teníamos el grupo USAR conformado a nivel mediano por personas de Fosalud, Cruz Verde, tenemos Cruz Roja, tenemos la Policía Nacional Civil, tenemos Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos, que éramos los integrantes del grupo USAR en este caso. Quiero hacer quizá como un barrido sobre cuáles son las acciones que hace el grupo USAR cuando se enfrenta o cuando le determinan o le asignan un área de trabajo. Hay varios pasos, hay un procedimiento establecido que no me puedo saltar. Algunas veces sí se puede, pero depende de las condiciones. Primero, hacer una evaluación, tener la capacidad de hacer una evaluación estructural. A eso le llamamos un triaje estructural para poder determinar si se puede entrar o no. Si no se puede entrar, pues se determina apuntalar. También equipos para identificar materiales peligrosos. Hay muchas veces en los sismos se rompen tuberías de gases, entonces es detener esa acción. Luego, ejercer la búsqueda para determinar si hay personas con vida en este caso. Y luego la penetración, tener los equipos, las herramientas, los accesorios para poder ejercer una penetración. Depende del material que se encuentre. En este caso, pues nos decían los compañeros que era una especie de concreto, madera, ladrillos. Entonces tener los equipos, las herramientas y los accesorios para poder hacer una penetración. Y luego algo importante es llegar. De nada sirve todo el esfuerzo de tener un marcaje, de tener una búsqueda, de tener nuestro ejemplar Rambo, de tener equipos electrónicos, si cuando llego donde el paciente no puedo estabilizarlo, pues de nada sirve todo el trabajo que hemos hecho. Entonces nuestro grupo USAR tiene las capacidades como para poder estabilizar un paciente. Surgen dos síndromes importantes en cuanto a una persona que tiene una losa en un brazo o en una pierna. Son el síndrome de aplastamiento y el síndrome compartimental, que al final es un problema fisiológico en donde si yo llego y solo levanto la losa, extraigo al paciente y lo llevo, si la persona tiene un síndrome de aplastamiento, pues va a fallecer en los primeros minutos. Hay un procedimiento médico. No es así nomás que solo la levanto y me la traigo. No puede ser así.
porque hay una destrucción de los tejidos y entonces al levantar la losa y llevármelo, hay, en otras palabras, una intoxicación y hay un problema renal agudo. Entonces la persona fallece. Entonces hay que hacer un procedimiento médico antes de levantar la losa, hasta que el médico determina, miren, ahorita podemos levantarlo, y todo eso se hace en un espacio tan reducido que muchas veces entran solo 2 personas, no puede haber más. Y si a eso le sumamos las réplicas que están, y decir que el lugar más seguro, si yo estoy dentro de una estructura colapsada, están las imágenes en donde se ve que estoy en medio de la nada, solo escombros. Y si hubiese una réplica, el lugar más seguro es quedarme donde estoy. Existe el riesgo de que los rescatistas puedan incluso fallecer también al momento de una réplica. Entonces, arriesgar una vida, en este caso, es lo que han hecho nuestro grupo USAR también. Gracias a Dios, están ilesos, están muy bien. Y luego a eso se le suma las bajas temperaturas, a menos 14, menos 15 grados. Estar en esos lugares inhóspitos, llámese el edificio colapsado, haciendo esta labor. Entonces, estabilizar un paciente es una tarea muy importante y luego sacarlo con las condiciones debidas en ese escombro, en esa estructura tan complicada. ¿Esa fue la experiencia con los dos sobrevivientes que se lograron? ¿O cuál fue la, digamos? Bueno, en este caso hicimos un trabajo conjunto con otro grupo SUSAR y efectivamente poder sacar a las personas con estas condiciones de las cuales estoy hablando. Obviamente eran más de un promedio de 150 horas las que las personas estuvieron. También se marca un récord porque nosotros, al estar atrapados en una estructura colapsada, sin tomar nada, agua en este caso, y sin comer, y con una lesión, con una losa, con una estructura en una extremidad, todo esto va complicando y las posibilidades de encontrar personas con vida se van reduciendo a medida van pasando las horas. En este caso, nuestro presidente Nayib Bukele decía, es un milagro, porque encontrarlo a 150 horas de haber sido el sismo y tener esa capacidad de poder sacarlo, a eso estoy sumando, a todo este equipamiento que nuestro presidente Nayib Bukele decidió invertir en el grupo USAR, porque nos decía Insarac, la persona de las Américas, y cómo es que ahora El Salvador tiene tanto equipo. Vieron todo el equipamiento que nosotros llevábamos, 22 toneladas de equipamiento y de donación que nosotros trasladamos hacia Turquía para poder ejercer este trabajo. Así que gracias a la visión de nuestro presidente, porque ahora no solo tenemos esa capacidad de responder y de rescatar 2 personas en Turquía, sino destacar que nuestro país está yendo a ese camino, en vista que somos un país sísmico. Entonces tenemos todo el equipamiento, todos los recursos y nos encaminamos, respondiendo a la pregunta que hacía el televidente Marta Calderón, televidente, se va a incrementar el número del personal, porque podría ser que, no sé, estoy parafraseando o creo que la verdad, como una división élite especializada ya en el tema de rescate que debería tener. Efectivamente, por ejemplo, en el tema de los bomberos, nosotros entran a la academia y los formamos como bomberos para extinguir incendios, para extinguir incendios forestales, para hacer rescates vehiculares, etcétera. Esto es un tema importante que le damos en la academia, pero formamos un grupo élite. Esto demanda todos estos conocimientos de los cuales he estado hablando, manejar equipos para detectar materiales peligrosos, saber cómo penetrar en una estructura colapsada, cómo hacer una penetración vertical, cómo hacer una penetración horizontal, cómo apuntalar el edificio si hay riesgo de colapso, cómo llegar a las estructuras en caso de una réplica, qué hacer, qué equipo usar, cómo estabilizar un paciente, cómo extraerlo, cómo hacer los marcajes. Nosotros les enseñamos, incluso es una técnica muy importante, cómo caminar en los escombros. En fin, es una temática, es una ciencia la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, en este caso con el acrónimo USAR. Así que ahí estamos dando un curso en este proceso que ha tenido nuestro país, en donde se han hecho las inversiones. Nuestro presidente Nayib Bukele, de la mano de nuestro ministro de Gobernación, han tomado a bien fortalecer las instituciones, y esta es la muestra. Alguien nos decía, ¿y El Salvador está preparado para responder a un sismo? Esta es la muestra en donde la única manera, como yo lo he dicho, es profesionalizándonos en este tema, comprando todos los equipos, herramientas y accesorios necesarios para poder responder.
Así que sin duda alguna el grupo USAR, nosotros ahorita pues tenemos uno que nació para quedarse, que ha ido a Turquía, dejamos uno en nuestro país, tenemos 2 en formación y luego la idea es seguir creciendo. Porque 12 en Turquía. Tuvimos uno en Turquía sí. Y dejamos uno acá. No podemos salir sin dejar desprotegido nuestro país en este caso. Así que teníamos protegido mientras nuestros compañeros estaban en Turquía. En caso de haber generado un sismo en nuestro país, pues dejamos un grupo acá. Y luego destacar que tenemos 2 en proceso. Y luego, sin duda, vamos a seguir creciendo para generar esas capacidades. Decir que un grupo USAR de 43, 44, 46 personas en un momento de colapso puede tener la capacidad de estar trabajando en 2 víctimas 24 horas. O sea, no es que vamos de día a trabajar y luego de noche nos vamos a dormir. Significa que la persona, desde el momento en que nosotros determinamos a través de nuestro ejemplar canino o a través de la búsqueda electrónica, si hay una persona con vida, no podemos dejarla en ningún momento hasta que la rescatamos. Esa es la misión, diurno y nocturno el trabajo, así que es un trabajo muy arduo. Mis felicitaciones, a nuestros compañeros del grupo USAR que hicieron una labor de héroes en el país de Turquía. Nos llevamos los aplausos del país turco, nos llevamos las felicitaciones de países élite en el mundo de grupos USAR. Yo decía Italia, Francia, Singapur, Bulgaria, en donde estamos en una tabla a la par de todos estos países de la élite de los grupos USAR en el mundo. A ver, estuvimos a la altura de países europeos, Ernesto, me dice María Ángela Cardosa. Bueno, qué bien, entiendo que la Asamblea Legislativa va a otorgar un reconocimiento también, entiendo, ¿verdad? Para esta semana. Pues entiendo, escuché decir por ahí que se les va el reconocimiento, que lo tienen bien merecido. Voy a hacer una pausa para que hablemos un poco también de un problema que se está presentando, que es el tema de los incendios forestales. Creo que es importante llamar la atención en el sentido de cuidar, no hacer fogatas o cualquier tipo de fuego, sobre todo por el tipo de viento que se está presentando y la época seca a la que estamos entrando de acuerdo a los fenómenos climáticos, ¿cierto? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Pausa y República. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, bueno, a propósito, acaban de cumplir 140 años, ¿verdad? El 12 de febrero. El 12 de febrero. La institución tiene años, 140 años. 140 años cumplimos el 12 de febrero, iniciamos en 1883, con una institución que ha estado al servicio de la población salvadoreña, en donde ha salvado muchas vidas en nuestro país, y para nosotros pues es un orgullo poder servirle a la población salvadoreña a quien nos debemos. Qué bueno, felicitaciones. Este fin de semana se contabilizaron o se atendieron más de 20 incendios. ¿Esto predice que podemos tener una situación si no la controlamos mayor? Bueno, definitivamente hemos tenido mucho trabajo el sábado y el domingo. Quiero puntualizar que solo el sábado tuvimos 43 incendios en Maleza y el día domingo tuvimos 39. En total de todas las emergencias tuvimos 53 el sábado y 50 el domingo, solo incendios, porque el sábado tuvimos un promedio de 70 emergencias en total. Así que hemos estado con nuestros colegas, equipos tácticos, el cuerpo de bomberos muy empeñados durante el fin de semana, atendiendo incendios en Conchagua. Los más grandes que hemos tenido es en Conchagua, La Unión. Hemos tenido en Nejapa también. Así que hemos estado durante todo el fin de semana. Quiero destacar que muchas veces nosotros decimos o queremos culpar al viento como responsable de los incendios forestales e incendios en Maleza. No son, o no, mejor dicho, no es el viento el culpable. Al final, en nuestro país los incendios se generan a consecuencia del factor humano, ya sea de manera intencional o de manera accidental, pero siempre sigue siendo el factor humano. Así que los cultivos también, la quema de rastrojos con los fuertes vientos no determinan las líneas de protección, en este caso,
o las rondas como vulgarmente le llamamos, y luego tenemos estos incendios que nosotros hemos estado de día y de noche trabajando. Pero quiero destacar que hoy el Cuerpo de Bomberos puede estar en Turquía, puede estar extinguiendo incendios forestales, puede estar atendiendo incendios estructurales, puede estar atendiendo rescates vehiculares, gracias a la visión de nuestro presidente Nayib Bukele, que decidió transformar el Cuerpo de Bomberos. Y digo transformarlo en que ahora tenemos 950 bomberos operativos y tenemos 300 en formación. O sea, al final estamos llegando a una población operativa de 1.250 bomberos al servicio de la población salvadoreña. Es por eso que ahora podemos perfectamente estar en distintas emergencias al mismo tiempo. Antes, pues eso era imposible, así que destacar el trabajo que hemos estado haciendo durante el fin de semana. Y quiero aprovechar para dar las recomendaciones en donde ya no lancemos, ya basta de lanzar colillas cuando vamos conduciendo en las carreteras. Eso es, los incendios que nosotros vemos en las carreteras es debido a las colillas que se lanzan cuando las personas van conduciendo. Muchas veces entramos con nuestro vehículo a zonas boscosas, la maleza está deshidratada, las altas temperaturas y el viento que favorece para que eso esté seco, esté disponible para que se pueda quemar. Los gases que emana el escape de un vehículo son suficientes como para incendiar la maleza. Personas que se dedican a la caza, le prenden fuego al bosque para cazar los animales, lo cual hemos destacado no es correcto. Personas que extraen miel, van a los árboles, al bosque, le prenden fuego al árbol, extraen la miel y dejan el árbol incendiado. Las personas que queman la basura. Así que son las consecuencias. O personas que intencionalmente también le prenden fuego, pirómanos, que les gusta el fuego, pero nos generamos un daño. Y no solo se quema el bosque, no solo tenemos pérdida de la fauna, sino también tenemos un problema del medio ambiente, efectos secundarios como la deforestación, obviamente, la pérdida, la erosión de la tierra, la pérdida del mantillo, la capa fértil de la tierra, en fin, al final la pérdida del agua. Entonces los incendios forestales no terminan con dejar el problema en el bosque, sino tiene efectos secundarios importantes. Hemos tenido en el fin de semana también riesgos de incendios de interfaz. ¿Cuáles son? Es la mezcla de incendios en maleza o el bosque e incendios estructurales. Entonces quiero aprovechar también para dar la recomendación de limpiar suelo mineral, en este caso, o sea, dejar la pura tierra el doble de la altura de las paredes de las viviendas. O si son colonias con algún muro perimetral, también limpiar el doble de la altura del muro. Con ello estamos mitigando la posibilidad de que tengamos incendios de interfaz en este caso. Nos llaman, fíjese que el incendio va a llegar a mi casa, es porque la casa está contigua a la maleza, entonces efectivamente tenemos el traslado del incendio, ya sea del basurero o de la maleza, a la vivienda, así que por eso hago... Hay que hacer las rondas, famosas rondas, ¿verdad? También. Las famosas rondas, efectivamente, y dejar los suelos mineral en este caso, es decir, sin ninguna maleza. Así es. Mayor, ya estamos entrando en la época de verano, seca, ¿no? Que entiendo que el fenómeno también que nos va a golpear hoy climáticamente nos va a dejar poca lluvia, o todavía no está bien definido. No sé si lograron... estamos esperando el informe ¿verdad? del medio ambiente en este caso. Sin embargo, como usted muy bien lo apunta, ya estamos en esa época. Nosotros se nos están disparando los incendios y obviamente el viento lo que hace es muchas cosas en los incendios forestales. Primero, determinar cuál es la cabeza o hacia dónde dirige los incendios en este caso, porque él es el que predomina hacia dónde tenemos la orientación de los incendios. También el viento permite la deshidratación de la vegetación, o sea, nos seca la vegetación, nos la deja disponible para poder que se generen estos incendios. Pero obviamente, insisto, el culpable sigue siendo el factor humano. Claro. Así que la recomendación es a cuidar de nuestro bosque, a cuidar de nuestro país. Nosotros para eso estamos, para poder extinguir los incendios, pero obviamente les pedimos, hacemos el llamado de no estar creando estos incendios, más aún con estos vientos, lo cual hace que se acelere el proceso de la propagación de estos incendios. No puedo pasar por alto también en estos 2 minutos que nos restan de programa, Mayor,
hablar acerca de la participación que han tenido en fumigación contra la langosta voladora. Por cierto, grande, yo el día de ayer me encontré una en casa que... Sí, hemos estado también sumándonos al esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería con Protección Civil. Por eso yo anteriormente hacía énfasis en que ahora nuestra institución sí se puede volcar al servicio de la población salvadoreña en distintas áreas, no solo en los incendios y solo en los rescates. Hoy, colaborando también con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la fumigación, en la prevención para evitar la proliferación de la langosta, que los técnicos del medio ambiente nos explicaban cuál es la problemática. El objetivo es reducir la población. Nos decían ellos que no tenemos, digamos, tanto riesgo en este caso, sin embargo ellos lo hacen de una manera preventiva para evitar, o en este caso reducir la población de la langosta y evitar que ella pues pueda pasar de cambios en cuanto a su alimentación y pueda irnos a los cultivos. En este caso mencionaban ellos que están en algunos árboles en particular y que nos generan mayor problema. Así que también hemos estado empeñados en estas actividades sumándonos con Protección Civil, pero insisto, nos permite poder estar en todas estas emergencias. Esta transformación que nuestro presidente Nayib Bukele, de la mano de nuestro ministro, ha generado para poder estar enfatizando o yendo a todas estas emergencias. Qué bueno, hay que tener entonces, y reportarlas, entiendo que hay que reportarlo, ¿no? Cuando definitivamente hay que reportarlo y también hacer el llamado. Nosotros estamos al servicio de la población salvadoreña 724, pero quiero hacer énfasis que no nos hagan llamadas falsas porque nos siguen llamando y nosotros nos vamos a otro sector, nos alejamos de alguna emergencia real y luego el gasto de recursos innecesariamente que hacemos. Así que también quiero pedir de favor a la población que nos llame por cualquier emergencia, para eso estamos, nuestro número de emergencias es el 913, pero que no nos llamen por falsas alarmas en este caso. Ok, muchísimas gracias por haberme acompañado. No, gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan de poder dirigirnos a la población salvadoreña y poder explicar nuestra misión a Turquía. Un saludo muy especial a nuestros héroes del grupo USAR y luego las actividades que hacemos como institución al servicio de la población salvadoreña. Muchas gracias. Y sobre todo en el marco de los 140 años de servicio que tiene el Cuerpo de Bomberos Nacionales. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.